En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. Suetonio. Buenas tardes, nos encontramos reunidos en el aula magna José Martí de nuestra universidad para la conferencia sobre gobiernos de coalición, cuyo objetivo es ofrecer a nuestros alumnos, docentes y autoridades un espacio de información y comunicación, para lo cual me permito presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Maestro Camerino Márquez Madrid, secretario de Planeación y Organización Interna de la Dirección Ejecutiva del PRD. La maestra Yolanda Rendón Hernández, secretaria de Comunicación Política de la Dirección Estatal del PRD en el estado de Veracruz. Saturnino Pérez Hernández, delegado de Veracruz del Gobierno de Coalición. Y nuestro anfitrión, el doctor Carlos Arturo Luna Gómez, rector de la Universidad IBES. Para dar inicio, me permito dar una lectura al currículum abreviado del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Si me permites nada más un momento, estimado Néstor, también está con nosotros la licenciada Roxana Luna Porquillo. Ella es presidenta del Consejo Nacional del PRD. Bienvenida. Adelante, Néstor, por favor. Nació en la Ciudad de México el 16 de enero de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica y distinguido con las medallas Gabino Barreda y Diario de México, otorgadas a los mejores estudiantes de la máxima casa de estudios y del país, respectivamente. Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Derecho por la UNAM. En 2017, la Universidad de Illinois en Chicago le concedió el grado de doctor honoris causa en Letras Humanísticas por su compromiso con las grandes causas del mundo contemporáneo. Su trayectoria académica incluye una amplia producción editorial compuesta por artículos, capítulos en obras colectivas y libros. Por su formación profesional es integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Comité Directivo del Consejo Nacional de Egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En el servicio público le ha llevado a ocupar diversos cargos, entre los que destacan director de investigaciones y procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública, director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social y Consejo de la Judicatura. En 2008 fue nombrado Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal y representante de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En 2012 fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de México con la votación más alta hasta el momento en la capital mexicana, siendo así el sexto titular del Ejecutivo electo por el voto popular en la ciudad. Desde el 1 de septiembre de 2018 es senador de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en la Cámara de Senadores. El senador Mancera forma parte de la Junta de Coordinación Política e integra las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Seguridad Pública, Estudios Legislativos, Justicia y la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Además, ha sido integrante de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en los recesos de la 54 legislatura, 60 legislatura, perdón. Además, ha formado parte de la primera y tercera comisiones de trabajo de dicho órgano. El trabajo legislativo del senador Mancera ha contribuido a través de iniciativas e integración de grupos de trabajo a la aprobación de reformas constitucionales en materia de Poder Judicial de la Federación, de cuidados paliativos multidisciplinarios, de prisión preventiva oficiosa y de extinción de dominio, de fuero constitucional y de paridad, por mencionar solamente algunas. Ahora damos el uso de la voz al doctor Carlos Arturo Luna Gómez, rector de Universidad IBES, para que dé la formal bienvenida a los presentes en este magno evento. Bueno, muy buenos días, jóvenes y no tan jóvenes. Muy buenos días, licenciada Roxana Luna. Qué gusto que esté por acá. Ha de ser usted pariente de un servidor, ¿no? Por ahí, yo creo que por eso. Sí, maestra Yolanda Rendón Hernández, bienvenida a la Universidad IBES. Maestro Camerino Márquez, bienvenido a su universidad. Senador Miguel Ángel Mancera, bienvenido a la universidad. Queridos alumnos, en este momento
quiero expresar realmente el júbilo que siento por tener al senador aquí en la universidad. ¿Pero por qué? Porque es importante que los personajes de la vida pública y quienes están formando la ciudadanía, los ciudadanos, podamos tener acercamiento real y cercano con aquellos que toman decisiones y que tienen la rienda de alguna circunstancia en el país. Creo que como universidad estamos abiertos a cualquier tipo de idea y de expresión. Y cada vez que, como el día de ayer, me hizo muy feliz el recibir la llamada que alguien del tamaño y un personaje tan notorio como el senador quisiese estar en la universidad para poder acercarse precisamente a dialogar, a poner sobre la mesa temas públicos, para que tengan el conocimiento de primera instancia de qué es lo que está pasando en esos niveles. Que entendamos también que necesitamos inmiscuirnos en la vida pública porque de nosotros depende lo que suceda hoy y mañana. Las voces de los alumnos, de los ciudadanos, de los profesores, de todos, se tienen que escuchar. Las ideas tienen que ser plurales. Las ideas tienen que ser discutidas. Las ideas deben de plasmarse y, en el mejor de los respetos, llegar a acuerdos, como se ha llegado al nivel de la vida pública en estos días. Se tienen que llegar a acuerdos porque la ciudadanía eso es lo que pide. Pide personajes públicos sensibles ante los reclamos ciudadanos. Por eso celebro y por eso me congratulo de tener aquí al senador, a un senador de la República que ha tenido también múltiples puestos, que ha estado en muchas circunstancias y que ha abonado a la vida pública del país de manera positiva. Creo fervientemente que este puede ser el inicio de un diálogo que no termine con los personajes públicos que quieren acercarse a los ciudadanos, a los alumnos. Senador, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por estar en esta, la Universidad IBES, una universidad que tiene ya 27 años en su historia y que siempre se ha preocupado por mantener la calidad académica y una vida saludable para nuestros alumnos y nuestros profesores. Le voy a otorgar el uso de la voz para poder escuchar su magnífica conferencia. Y al terminar, me gustaría mucho que hubiera una retroalimentación por parte de todos nosotros con el senador, para que también se lleve de aquí la escucha de lo que ustedes piensan y sienten con respecto a la vida pública de nuestro país. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, senador, y el escenario es suyo. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora bien, pedimos a los integrantes de nuestro presidium puedan tomar asiento en la parte de enfrente para dar inicio a la conferencia de Gobiernos de Coalición, plática que también está siendo transmitida en vivo a través de las plataformas sociales de Universidad IBES. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer, por supuesto, la oportunidad a la universidad, agradecerle al señor rector Luna por todas las facilidades para platicar hoy con todas y con todos ustedes. Les quiero decir que este ejercicio lo estamos haciendo en todo el país, estamos yendo a diferentes universidades. Acabamos de estar en Baja California, en 2 universidades en Tijuana, 2 universidades en Mexicali, estuvimos en Coahuila, ya estuvimos en Quintana Roo, hemos estado en Puebla, hemos estado en Querétaro, hemos platicado con diferentes perfiles de auditorio. Por eso es que hoy que le preguntaba yo al señor rector de qué carreras son quienes van a estar, me decía, son de varias carreras. Porque en un principio, pues nuestro objetivo era hablar solo de la parte jurídica, pues nuestra formación es de abogados. Entonces, pues se volvería muy, pues a veces hasta aburrido si nada más habláramos de la parte jurídica. Por eso le damos un poco de giro y empezamos a hacer un spin para que ustedes puedan involucrarse en esta tarea, en este compromiso que tenemos. El compromiso hoy con la universidad es que podamos salir de aquí, de este espacio, diferenciando perfectamente lo que es una coalición electoral de lo que es un gobierno de coalición.
porque cada una y cada uno de ustedes se vuelve un potencial replicador de esta diferencia. Hoy por la mañana, apenas por la mañana, cuando recién llegamos de Veracruz y llegamos en el vuelo de la mañana y nos venimos para acá por tierra, platicamos con algunos compañeros de los medios de comunicación y ellos nos preguntaban, ¿cuál es la diferencia entonces entre la coalición electoral y el gobierno de coalición? Y eso a mí me gustaría que cualquiera de ustedes se los pudiera responder después de lo que vamos a conversar, porque ese es el objetivo. La verdad es que es una charla, pues simplemente que vamos a tratar de hacerla amena, que vamos a tratar de llevarla lo más ágil posible. Entonces, primero les quería preguntar, ¿de qué carreras están aquí presentes? Si me quieren decir. Sé que hay de Derecho. ¿Cuántos son de Derecho? Ah, pues hay una buena mayoría de Derecho. Y luego que hay de Ciencias de la Comunicación también. ¿Sí? ¿Ah? Están en bloque. Está bien. ¿Y de Arquitectura? ¿No? ¿No hay? ¿De qué otra carrera? ¿O nada más Derecho y Ciencias de la Comunicación? Esas son las dos carreras que están presentes. Ah, pues muy bien. Porque por un lado, el reto para Derecho, pues será tener muy claro si existe, lo primero que nos preguntamos los abogados es si hay fundamento jurídico de lo que estamos hablando. Luego, ¿cuál es el fundamento jurídico, nivel del fundamento jurídico? Y cuáles son las figuras que están comprometidas, digamos, con este planteamiento desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista de la comunicación, imagínense que nosotros le encargáramos hoy como un objetivo a cualquiera de ustedes que están en esta carrera, que pudieran transmitirle a la gente qué es la diferencia de gobierno de coalición y coalición electoral. No está tan fácil porque es un tema que de repente se vuelve un poquito estéril, árido, es difícil de comunicar. Entonces, para ustedes también puede ser un reto. ¿Cómo lo transmito? Lo primero que estamos diciendo ahí, una coalición es una asociación política circunstancial para actuar de forma coordinada frente a un objetivo común. ¿Cómo puede ser o cuál puede ser el objetivo? Obtener el poder, ¿no? Entonces, imagínense que acá estamos precisamente de un lado en la coalición, que podría ser la coalición de los compañeros y compañeras de derecho, ¿no? Y del otro lado, pues aquella coalición que es la coalición de las compañeras de comunicación. Las dos son coaliciones, diríamos sí, y cada una de esas coaliciones tiene el mismo objetivo, el objetivo común de precisamente llegar al poder. Ese es su objetivo. Entonces, lo primero que diríamos es, la coalición es una suma. Se suman las diferentes fuerzas políticas, los diferentes personajes, las diferentes personalidades, y hay ese objetivo. El objetivo es llegar al poder. ¿Cuánto dura esa coalición? ¿Cuál es el planteamiento de la coalición? Aquí vemos, por ejemplo, coaliciones y sus tipologías, el número de partidos, las tradiciones nacionales, las circunstancias históricas. Estos son factores que influyen. ¿Cuánto va a durar esa coalición? Pues esa coalición va a durar durante todo el espacio electoral. Digamos que en este momento no tendría que existir las dos coaliciones que acabamos de mencionar. Pudiera estar en la mente, pero todavía no existen como tal, porque tiene que empezar un periodo electoral. ¿De acuerdo? Entonces, esa coalición ya sabemos hoy que tiene un objetivo y que tiene una temporalidad. Esa temporalidad es que iniciará cuando inicie el periodo electoral y va a terminar ¿cuándo? Pues va a terminar cuando termine el periodo electoral, digamos como coalición. Puede ser que se continúe, puede ser, pero digamos que en su existencia formal va a ser en ese periodo electoral. ¿Y es importante esto para ustedes? Sí, porque ustedes van a participar en la elección. Ustedes tendrán que tomar una decisión y entonces necesitan tener muy claro cuál es la opción y por qué van a poder decidir por una o por otra y saber cuál es la oferta que les están haciendo. Si en este momento les dijeran coalición electoral o gobierno de coalición,
¿Sabrían cuál es la diferencia de la oferta? ¿Quién nos puede decir? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la diferencia? Yo les estoy aquí vendiendo esa oferta y para que elijan una de las dos, ¿y ustedes qué dirían? ¿Cuál es la diferencia? Suena casi igual, ¿no? ¿O no? ¿Le encuentran alguna diferencia? ¿Plantearían una diferencia desde ahora? ¿Sí o no? ¿No? Pues así, sin miedo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No estuviéramos haciendo un TikTok porque ya todos estarían bailando y moviéndose, todas las cosas que hacen. Yo cada vez veo a dos señoritas en una esquina que están bailando y ¿qué estarán haciendo? Están haciendo un TikTok. O a dos hombres que están por ahí haciendo otras peripecias, están haciendo un TikTok. Bueno, pues aquí queremos la misma participación, ¿sí o no? ¿Qué dirían? Ajá. Tú dices entonces, el ejercicio de gobierno de coalición será después de que se gane. O sea, las dos coaliciones puede ser que tengan el mismo planteamiento y ya cuando ganen, alguna será de gobierno de coalición y la otra no. ¿Esa es una idea? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿O les suena muy parecido? Bueno, pues fíjense que esto se empezó a platicar por ahí desde el año 2000. En el año 2000 se reunieron políticos, se reunieron personalidades y cuando gana Fox el poder en el año 2000, entonces hace esa convocatoria, se reúnen de todas las fuerzas políticas por ahí en el Museo de Antropología y se hacen planteamientos para una reforma de Estado. ¿Saben qué se planteó desde el año 2000? Fíjense, por ejemplo, se planteó desde el año 2000 que debería haber una fiscalía autónoma. Se planteó desde el año 2000. Aterrizamos lo de la fiscalía autónoma en 2017 y hasta 2019 empezó a operar una fiscalía, pues con eso que se planteó en aquella reforma de Estado. ¿Saben qué más se planteó en 2017? La fuerza y obviamente la supremacía en Constitución de los derechos humanos. Desde entonces, desde el año 2000. ¿Cuándo se consolidó? Hasta 2011, que se hizo la reforma. ¿A qué artículo? ¿Dónde está? La fuerza de derechos humanos en la Constitución, a ver, el lado de derecho. A ver, ¿no? ¿En qué artículo de la Constitución? ¿Qué huele? ¿De qué semestre de derecho? ¿De cuál? ¿Entendí doceavos? Dije. Ah, cuatrimestre, dije semestre. Órale. No, se la van a pasar estudiando derecho toda la vida. Eso, muy bien. Artículo primero constitucional, que es donde está el principio pro persona, es donde está el principio de progresividad, ¿no? Entonces, desde el año 2000, imagínate, se planteó desde el año 2000 y lo aterrizaron hasta el 2011. También, ¿qué se planteó ahí? El asunto de si podía haber reelecciones o no podía haber reelecciones. ¿Puede haber reelecciones o no? No, ya dijo la compañera, no puede haber. ¿Puede haber o no? ¿No? Por la no reelección. ¿Qué más dice? ¿Que no? Aquí es de derecho, ¿eh? Sus compañeras de comunicación están exentas de esta respuesta. Pero derecho, ¿qué dicen? No, en el caso de la presidencia. Pero, ¿qué pasa con los diputados? ¿Se pueden reelegir o no? Sí. Senadores, senadoras, sí. Alcaldes, sí, también. Fíjate, eso se planteó también desde el año 2000 y apenas se aterrizó y apenas va a hacerse este ejercicio de reelección. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Bueno, pues desde entonces también se dijo que había que cambiar el presidencialismo que se tiene, un presidencialismo muy fuerte, por un presidencialismo acotado.
El presidencialismo acotado, ¿cómo puede darse? Pues puede darse cuando hay controles parlamentarios. ¿Qué quiere decir controles parlamentarios? ¿Todos estamos hablando el mismo idioma? Cuando yo les digo controles parlamentarios, ¿a qué nos referimos? ¿A derecho otra vez? ¿A qué nos referimos? Controles parlamentarios. A los controles que están en el Congreso, con las diputadas, los diputados, senadores, senadoras. Esos controles que se ejercen sobre el presidente. ¿El presidente puede salir de la República libremente? No, tiene que pedir permiso. ¿El presidente tiene que rendirle un informe? Sí. ¿A quién? A el Congreso de la Unión. ¿El presidente puede nombrar libremente al secretario de Hacienda? No, tiene que ser ratificado por los diputados. ¿Puede nombrar libremente al de Relaciones Exteriores? No, tiene que ser ratificado por senadoras, senadores. Así, todos esos controles se fueron dando, pero sigue siendo un presidencialismo muy fuerte. Entonces, de lo que se trató en esa reunión en el año 2000 es de decir, ¿cómo hacemos un presidencialismo acotado? Cambiemos el régimen, dijeron algunos, hagámoslo parlamentario. Entonces tengamos un primer ministro y que decida el Parlamento. No, porque ese es un cambio muy fuerte para México, pero sí hagamos un presidencialismo que tenga mucho más control. Bueno, pues de ahí surge la idea del gobierno de coalición. De ahí surge la idea del gobierno de coalición. A ver, ¿cuál es la que sigue? Mira, coaliciones electorales. ¿Cómo puedes hacer las coaliciones electorales? 100% de candidaturas, que es la total, la parcial 50%, la flexible. ¿Qué dicen los partidos políticos cuando vienen estas coaliciones? Por ejemplo, pensemos, una coalición de todas las fuerzas políticas, pero hay una fuerza política que dice, no, 100% no, porque aquí en Jalapa nosotros siempre ganamos, entonces ¿para qué queremos ir con los otros 2 o 3? Aquí vamos solos, entonces ya no es total, sino operan los otros tipos de coaliciones. Una coalición parcial. La Ciudad de México, por ejemplo, fue así. En la Benito Juárez no hubo esa coalición porque la fuerza del PAN dijo, no, nosotros aquí siempre ganamos solos, ¿no? Se dieron coaliciones en algunas alcaldías y en otras ni siquiera hubo coalición. Entonces, así opera. A ver, dale que siga. Ahora, gobierno de coalición, miren, para que vayamos teniendo el concepto. Unión de 2 o más partidos políticos que comparten el poder ejecutivo y que juntos tienen una mayoría estable en el legislativo, así como una agenda política. Un régimen que se basa en distribución de poder y colaboración entre 2 poderes. ¿Cuántos poderes hay en la Unión? 3. Legislativo, judicial y, a esa sí, mira, comunicación, rector, consta que contestaron las compañeras de comunicación. Tienen un punto extra en su próximo examen. Si no me hablan, me avisan. Adelante. Y que entonces vas a reservarte. Esa es buena, esa es buena. Por eso dejaron que hablaran sus compañeras. Digo, pues ya si jala bien, pues bueno. Bueno, pues ahí tienes, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gobierno de coalición? ¿Cuál es la diferencia? Le decíamos a los compañeros de los medios, ¿cómo podemos hacer la oferta política? Las compañeras de comunicación, ¿qué van a ofrecer? ¿De esto van a sacar algo? ¿Cómo le pueden ofrecer a la gente con esto? ¿Qué les vas a decir? Una unión, mayoría legislativa. Fíjate que, oye, llegas a tu casa, oye, tía, tienes que votar por el gobierno de coalición porque va a haber una mayoría legislativa. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? ¿Qué significa? ¿Cómo lo traduces, no? Entonces, en ese mismo ejercicio del año 2000, ¿qué otras cosas se hicieron? Ya nada más para cerrar esa idea. Que la Ciudad de México se volviera entidad federativa, se habló desde el año 2000. Nosotros lo consolidamos en 2017 también. Y se habló de la consulta popular. Fíjense, desde entonces se habló de la consulta popular y se aterrizó apenas. A nosotros nos tocó participar en eso. Bueno, ahora entonces, ¿cuál es el gobierno de coalición? En el gobierno de coalición, de lo que se trata es que tú te comprometas y comprometas por escrito
primero, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, imaginemos lo que estábamos planteando al principio. Los dos lados, tanto el lado de derecho como el lado de comunicación, van a ser coaliciones, porque va a venir la contienda electoral por la mesa directiva. Nada más que las compañeras de comunicación dicen, pero nosotros estamos ofreciendo que va a haber un gobierno de coalición. Fíjate bien, lo ofrecen desde antes, no hasta después, ¿no? Entonces, el gobierno de coalición lo puedes plantear desde antes, sí, desde la misma oferta política. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el gobierno de coalición va a requerir de documentos esenciales. ¿Cuáles son los documentos esenciales? Va a requerir de un convenio. En el convenio, ¿qué van a hacer? Cada una de ellas se va a repartir una tarea y va a decir, yo voy a estar encargada de la difusión, yo voy a estar encargada de los cursos, yo voy a estar encargada de las becas. Cada quien va a tener una tarea y esa tarea está por escrito. Y eso va a perdurar para cuando se gane. Y la segunda parte quiere decir que vas a tener un programa de gobierno. Ese es el otro documento, el programa de gobierno. Y en el programa de gobierno, ¿qué tienes? La oferta política. ¿Cuál es tu oferta? Entonces, ahora sí pueden hacer un comparativo. De este lado tienen una propuesta que es una suma, porque ellos se sumaron, contra ellas, que también se sumaron, pero ellas están planteando que van a tener un convenio por escrito y un programa por escrito que se comprometen a ejecutar una vez que ganen. ¿Qué oferta te va a convenir más? Pues obviamente donde puedas tener claridad de qué es lo que se va a hacer. Ese gobierno de coalición, ¿por qué se denomina así? Porque esas fuerzas políticas van a trabajar con un solo objetivo. Porque esas fuerzas políticas van a trabajar con un solo objetivo y además esas fuerzas políticas se comprometen a impulsar en los niveles ejecutivo y legislativo. ¿Qué quiere decir? Que todos tus diputados y todos tus senadores van a trabajar en la misma sintonía. O sea, no van a ver los pleitos que nos aventamos ahí en el Senado. Deben haber visto algunos, ¿no? Entonces, aquí no sé, en el Congreso de aquí si también se pelean. ¿O no? Y eso que hay mayorías, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes. De lo que se trata es que cuando llegues a un planteamiento se apoye plenamente, se apoye por todas y por todos. Ahora, para ir cerrando un poco en el tema, no hay en este momento una legislación secundaria de los gobiernos de coalición. Entonces, la pregunta sería, oye, para la contienda 2024, ¿podrá haber gobierno de coalición? Sí, puede haber gobierno de coalición. ¿Por qué? Camerino, no hagas trampa. Manches. Es que él ya escuchó la plática, por eso. Ahora sí, es para la anécdota. Sí, sí puede haber, dice, porque sí está en la Constitución. ¿Dónde está en la Constitución el gobierno de coalición? ¿Dónde está el soporte? Mira, lo que encontramos es, primero, este artículo, que la verdad es que deberíamos de tenerlos al revés. Dale al que sigue, Gama. Este es el verdadero soporte del gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque quien gana, o sea, estábamos en el supuesto que decías tú, quien gana, ya hicimos los compromisos previos, ¿no? Es como cuando te vas a casar. O sea, cuando se van a casar, no, que Dios te quiere, que vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer todo eso. Bueno, en algunos lo ponen por escrito, hermano. Y entonces luego ya no hay cómo rajarse, ¿no? Pues aquí,
pues es desde que empieza el noviazgo, bueno, el noviazgo hacen todas las promesas, acá ya es cuando ya se casaron. Entonces, ya estás en el ejercicio de gobierno y fíjate lo que dice. Son facultades y obligaciones del presidente las siguientes. Primero, ¿qué encontraríamos aquí que habría que reformar? Pues dirían mis amigas feministas que pudieran estar en la lucha, el lenguaje de género, porque ¿qué dice ahí? El presidente, ¿no? Del presidente, o sea que siempre será presidente hombre o cómo. Entonces, lo que se está haciendo en muchas leyes ya es decir, la persona que ocupe la presidencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serán las facultades y obligaciones? Fíjense lo que dice la fracción 17. En cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. ¿Para qué hace esto quien ocupa la presidencia de la República? ¿Para qué creen que se haga esto? Ahora sí, en la parte política, ¿para qué se hará? Ahora aterrizado eso, ¿dónde? ¿Cómo? Porque puede ser, o sea, pudiera ser que esto, pues tenemos muy buenas ideas, tenemos, ¿y cómo lo aterrizas? ¿Para qué quiero yo optar por el gobierno de coalición? En España, ¿por qué tuvieron que optar por un gobierno de coalición? Porque no estamos hablando de algo que no se haga. ¿Por qué tuvo que optar Pedro Sánchez por un gobierno de coalición? Porque si no, no lo dejan ser presidente, nada más. Entonces tú imagínate que ganas el partido, ellas que formaron la coalición con gobierno de coalición, ganan, ¿no? Nada más que tienen el 30% de poder en el Congreso. Con el 30% de poder en el Congreso, ¿tú crees que les va a pasar una sola iniciativa? No, porque el 70% se los va a bloquear. Entonces, en el momento que optan por el gobierno de coalición, ellas suman a alguien de acá. Suman a un 10 y entonces ya tienen 40, suman a otro 10, entonces ya tienen 50, suman a otro 10, ya tienen 70. ¿Qué tendrán que darles? Agenda, darles participación. Entonces participas en el gobierno y al participar en ese gobierno, la presidenta sigue siendo la de esta fuerza política, pero participan las otras fuerzas políticas en una agenda común para poder tener desarrollo. ¿Y aquí qué te dice entonces esto? Fíjense lo que dice ahí. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa, los cuales deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Senadores. Otra vez estamos hablando de mayorías. ¿Eso en qué se traduce? Gobernabilidad. ¿Sí? Y que pueda haber gobierno, que el gobierno pueda trabajar, que pueda haber gobernabilidad. Son dos ofertas, ¿no? Son dos ofertas, ¿de acuerdo? O sea, una oferta donde nada más está la suma y pudiera ser que ganara esta oferta, ¿eh? Nada más en la suma. Pero cuando llegues al ejercicio de gobierno, uno de ellos es el que va a decidir todo. Uno de ellos. En aquella oferta, entre todos van a tener que trabajar, pero además van a necesitar que haya un convenio y un programa. ¿Y quién va a supervisar que se lleve a cabo el programa y el convenio? El Senado de la República. Ahora sí regresamos a la otra, a la que estaba. ¿Y esto qué dice? Son facultades exclusivas del Senado. Fíjense lo que pasa si optas por gobierno de coalición. Si optas por gobierno de coalición, entonces todos los nombramientos que haga ella como presidenta tienen que ser aprobados por el Senado. Todos, excepto los que dice ahí. Ya no es uno ni dos, todos. Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, todos tienen que ser aprobados por el Senado. ¿Es un esquema mucho más de control? Sí,
Y además hay una figura que se llama jefe de gabinete. El jefe de gabinete es una especie de vicepresidente, porque es quien habla con el Congreso y con el Ejecutivo. Es el que se encarga de que se cumpla con el programa y que se cumpla con el convenio. Así de simple, ¿no? Entonces, claro que con un gobierno así, si nos comprometemos, pues vamos a poder avanzar y sacar los programas que se planteen ahí como prioritarios. Hoy no hemos podido sacar todavía el tema de la marihuana, ¿no? No obstante que estamos hablando de un asunto que también es medicinal y no hemos podido sacarlo, que había consenso, porque no está en las prioridades, porque de este lado lo queremos sacar, pero la mayoría no lo quiere sacar. Tiene cierto esquemor. ¿Y qué nos está pasando? Pues ustedes váyanse a GNC y ahí compren cualquier pomada con CBD, o en las tiendas se encuentran las bebidas energéticas con el logo de cannabis, ¿no? ¿Sí o no? Y ya van a tianguis y venden los brownies de la risa, ¿no? ¿O no? Pues sí. Entonces, es una realidad, se está viviendo, no está regulado, no lo tenemos regulado. Tendría que formar parte de un programa para que sea un objetivo. Aquí cierro ya con un ejercicio que ya hemos realizado. Camerino, no me vayas a contestar tú, por favor. Por favor. A ver, nada más vamos a establecer esta diferencia para que les quede a ustedes claro. La diferencia entre un programa de gobierno y un no programa de gobierno es qué colocamos en el programa de gobierno. ¿Qué puede formar parte de un programa de gobierno? Si hoy ellas hubieran ganado, se tendrían que preguntar, oye, ¿y cuál es nuestra oferta en el programa de gobierno? ¿Qué le interesa a la gente de Jalapa? ¿Qué le interesa? ¿Qué es de su interés? ¿Cómo puedo saber qué es de su interés? Si yo no conozco a toda la ciudadanía de aquí, pues está difícil. ¿Cómo puedo saber qué quieren los del norte y qué quieren los del sur? Entonces lo que haces es algo que en ciencia administrativa, en administración pública, se llama interés social. Y para saber qué es el interés social tienes que poderlo diferenciar del interés público y del interés privado. ¿Sí? Entonces, el interés privado pues es muy fácil porque es lo que está en el ámbito de dos personas. Ese es el interés privado. O sea, alguien dice, oye, pues yo quisiera que todos los días se jugara fútbol a las 7 porque a mí me gusta jugar fútbol a las 7. Oye, pues ese es el interés privado, pero eso no va a trascender. ¿Cuándo se vuelve público? Ahí empieza el tema. ¿Cómo puedes saber que algo está en el interés público? Dices, es para todos, ok. O es para muchos, ¿no? ¿Podría haber algo de interés público que fuera solo de esta universidad? Pues yo creo que sí, fíjense. Pero puede ser que no sea de interés social. Podría ser de interés público, sí, porque ya no es de dos. ¿Oh? Ya son muchos los que tienen un interés específico. ¿Cuándo se vuelve de interés social? ¿Cómo? Cuando traspasa eso, y generalmente es a través de ¿qué? De los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación llevan a sus portales, cuando algo se vuelve viral, ¿no? Pasa a ser de interés social. Platicábamos en algún ejemplo muy claro, cuando se quedó sin agua pues, como una privada ahí en Nuevo León. Y entonces pues era, pues, sí, de interés privado, porque pues, era esa privada la que se quedó sin agua, y luego se quedó sin agua toda la colonia y luego dos colonias, y entonces pasó a ser
de interés público, pues ya eran 2 colonias, pero luego lo conocimos todos en el noticiero de las 10 y en todos los periódicos nacionales y en Twitter y en todos lados. Y llegó hasta la conferencia del Ejecutivo Federal en una mañana. Se volvió de interés público, ¿no? Social, social. Bueno, entonces esos temas de interés social tú los puedes meter, los puedes plantear en un programa que sería un programa de gobierno. Ahí estaría ese documento que habíamos visto, el programa de gobierno. El programa de gobierno tendría temas de interés social para conformar una agenda que, fíjense, aquí también siempre platicamos, los líderes sociales, a lo mejor alguno de ustedes se vuelve líder social. ¿Por qué se llaman líderes sociales? Pues porque defienden causas sociales. ¿Cuándo hay un buen líder social? Oye, ¿y este cuate es un buen líder social? Pues yo veo que defiende un chorro de causas sociales, pero ¿cuáles son los mejores líderes sociales? Los que logran colocar esos temas en una agenda que es una agenda de gobierno. La agenda de gobierno es diferente de la agenda pública, porque en la agenda pública tú puedes tener, pues aquí de lo que se trate, ¿no? De los temas públicos, pero no necesariamente que forme parte de la agenda de gobierno. Entonces, ya nada más para ir cerrando, a las compañeras y los compañeros de la Universidad IBES. ¿Es lo mismo la coalición electoral que el gobierno de coalición? ¿Sí o no? No. ¿Qué se necesita para que haya un gobierno de coalición? Sí. ¿Y qué documentos se requieren? ¿Cuáles son los dos documentos fundamentales? Y creo que están ahí, aparte de todo. ¿Cuáles son? Ya le cambiaron. ¿Cuáles son? ¿Ah? Espérate, pues ahí está la respuesta. Eso se requiere. Se requiere convenio y se requiere programa de gobierno. ¿Tiene soporte constitucional el gobierno de coalición? Sí. ¿Qué artículo? 89. El 89 es el que es el soporte constitucional. ¿Podrías conformar en 2024 un gobierno de coalición? Yo creo que sí. ¿Y sí por qué? Porque tiene soporte constitucional, ¿no? Si tiene soporte constitucional, quiere decir que lo puedes hacer. Adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta. Formado un gobierno de coalición con su programa de gobierno y aterrizado con la firma del convenio ratificado por el Senado, la pregunta y la duda que yo tengo es, ok, una vez hecho eso, si alguna de las partes llega a faltar a su palabra y a su compromiso y a formalizar ese convenio, las consecuencias serían, creo yo, devastadoras, porque existiría una inestabilidad política, pero aparte de esa inestabilidad política, ¿qué sanciones se tendrían que aplicar ante la falta del incumplimiento de ese convenio? En el convenio deben estar establecidas parte de esas causas. Incluso si le ponemos en los artículos gamma, en el 89, ajá, ahí. El convenio establecerá las causas de disolución de gobierno de coalición. O sea, ya sería la más grave de todas, ¿no? Pero tendrías otras consecuencias. Por ejemplo, empieza el gobierno de coalición y entonces, pues como todo, como cuando empieza el matrimonio, las 4 dicen, ah, maravilloso, tú te vas a encargar de la agenda cultural, tú de esta agenda y de esta agenda. Y de repente una falla. Entonces tú puedes cambiar a esa persona, pero la fuerza política que está representando esa agenda sigue siendo la responsable. Tendrá que poner a otra persona, pero no cambias a la fuerza política de la responsabilidad. O sea, esas fuerzas políticas que se comprometen a llevar a cabo una agenda tendrán que desarrollarla hasta el final. Puedes cambiar a las personas. ¿Qué sucede actualmente con las coaliciones normales? Oye, tú ayúdanos, te voy a dar un cargo, tú vas a ser el secretario tal.
Y de repente ya estás y oye, qué padre, y te cesan a los 2 meses, con permiso. Pues ya ni qué decirme. Todo fue de palabra. Y además, yo ya cumplí porque les dije que iba a ser el secretario, pero ¿sabes qué? Que ya falló, con permiso, y ahora viene mi compadre. Acá no, porque aquí el compromiso de la fuerza electoral que está participando se sigue todo el tiempo durante todo el ejercicio del gobierno de coalición. Por eso creemos que puede ser algo diferente. ¿Esto es un cambio de régimen? Sí, esto sí es un cambio de régimen. Porque hoy México tiene un régimen presidencial. Siempre se habla que está cambiando el régimen. Pues mira, puede ser un cambio de visión, puede ser un cambio de política, puede ser un cambio de políticas públicas, pero desde el punto de vista jurídico constitucional, sigue siendo lo mismo, presidencial. Y claro, se hizo así porque venías de una constitución que no tenía tantos poderes para el presidente, y en 2017, con Venustiano Carranza, con todo este movimiento, se dijo, hay que fortalecer a la presidencia con todo. Y se hizo un esquema de fortalecimiento absoluto, un presidencialismo férreo. Y se han ido haciendo estos controles de los que hablábamos, pero sigue siendo presidencial. Y en el gobierno de coalición seguiría siendo presidencial, pero acotado con la parte parlamentaria. Entonces, yo estaría, mi querido rector, convencido de que aquí en la Universidad IBES, hoy podríamos contestar cualquiera de los compañeros o compañeras a las preguntas que nos hacían los compañeros de los medios de comunicación, que no es lo mismo gobierno de coalición que coalición electoral, y además podrían agregar que entre las diferencias es que en el gobierno de coalición se requiere de 2 documentos esenciales, que es el convenio y que es el programa de gobierno. Y además, incluso estarían ya listos para, si se trata de hacer un programa de gobierno, buscar cuáles son las causas sociales y ver si alguno de los compañeros o compañeras que están aquí se vuelve en líder social, si encabeza alguna de esas causas y llega a tener éxito y lo coloca en la agenda de gobierno. Si colocas en la agenda de gobierno, pues es a los líderes que más siguen, porque son los que logran colocar en agenda de gobierno, a través de estrategia política, los temas que le interesan a la sociedad, que no dejan de ser públicos. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo hacemos el comparativo y cómo llegamos a una conclusión final. Sí tiene un plus, desde mi punto de vista, el gobierno de coalición respecto de la coalición electoral, porque la coalición electoral va a terminar exactamente cuando termine la contienda electoral. El gobierno de coalición pudo empezar antes, desde que establecimos el convenio, sí, se opta cuando ya se ganó y después se lleva todo el ejercicio de gobierno. Ese sí, por eso decimos como que es un matrimonio mucho más estable, al menos mucho más comprometido por escrito, ¿no? Mucho más claro, exacto, rector. ¿De acuerdo? Esas serían las diferencias de gobierno de coalición. Con eso, que ustedes sepan el día de hoy, para mí es más que suficiente haber podido transmitir esta idea, y si tienen alguna duda, alguna interrogante, podemos pasar a la sección de preguntas y evasivas para poder continuar platicando con ustedes. Adelante. Habla de la coalición, la finalidad sería alcanzar el poder. Su definición personal, ¿qué haría usted con el poder? ¿O para qué sirve el poder? Y la otra, ¿no sería muy importante buscar una coalición de ciudadanos mexicanos en general? Digo, sé que nuestro régimen se basa en partidos, pero tener una coalición como mexicanos sería ideal. Mira, lo primero es, el poder tendría que ser para servir. El poder tendría que ser para servir, y tendrías que estar, desde mi punto de vista, en una corriente donde hablaras de bienestar. Así, en una corriente donde hablaras de servir, bienestar, y que el programa verdaderamente tuviera esas causas sociales. Ese sería como el objetivo. Sí,
y lo acabamos de platicar con un grupo empresarial de Monterrey que nos decía, hacía esta reflexión que haces tú. A ver, lo que nosotros queremos es que la sociedad civil participe y que toda la ciudadanía vaya, e incluso que vayan los perfiles ciudadanos a las contiendas políticas y puedan ganar los perfiles ciudadanos. Sí, solo que hasta hoy el sistema jurídico mexicano, nuestro sistema jurídico, no reconoce ningún otro vehículo para llegar al poder que no sean los partidos políticos o las candidaturas independientes. No hay otro vehículo. Entonces, por más que nos asociáramos y por más que nos manifestáramos, no se podría. Mira, hay un caso que el otro día le preguntaba yo en un examen a un aspirante a ser magistrado de sala especializada. Porque siempre llegan con la idea de que les vas a preguntar, ¿y usted qué haría cuando llegue a ser el magistrado? ¿Y cuáles serían sus primeras acciones? Porque no te metes mucho a estudiar el tema electoral, es complicado. Pero aquí lo que le preguntamos es, ¿está bien determinado o no cuando en una ranchería donde está la contienda política, el candidato que se registró tuvo 95 votos y un candidato que no se registró, pero que fue anotado su nombre en las boletas, tuvo 140 votos? ¿Y sabes qué hizo el tribunal? Revocó la decisión del ayuntamiento de darle por ganador al de 94 para que se revisara si se cumplían los requisitos por parte del otro, que tenía 100 y tantos votos. Bueno, hasta ahí puedes entenderlo, pero lo que le decíamos al magistrado, al final de cuentas va a ganar el que estaba registrado, porque ese es el vehículo legal. Porque sí, la voluntad popular y todo lo que tú quieras, pero esa voluntad popular tiene que ser canalizada a través de las vías jurídicas. Ni modo. Sí que se revise. O sea, por eso el tribunal hizo algo como diríamos ad cautelam, ¿no? Oye, revisa bien a ver si no había cumplido con los requisitos porque trae una votación que no podemos soslayar en cuanto a la voluntad popular. Pero al final, la conclusión es que va a ganar el que estaba registrado, si es que el otro no había cumplido con los requisitos, ¿no? Entonces, sí, la sociedad civil, pero tienes que participar con los partidos. Entonces, llevarlo al programa de gobierno, dices tú. O sea, en algún lado tienes que aterrizar esa buena ciudadanía, ¿no? O sea, esa participación tiene que canalizarse para algo. Sea para la contienda, dices, para la contienda no, pues entonces para el programa. Por eso el gobierno de coalición sigue siendo una opción en donde cabe todo. ¿Por qué cabe todo? Yo no quiero participar en la contienda electoral, está bien, no es lo mío, pero en el programa de gobierno sí. Ahí sí queremos ver reflejadas nuestras peticiones y ahí queremos ver reflejados los compromisos. Puede ser entonces en el otro documento. Cualquiera de los dos podría tener cabida. Sí, senador. Entonces, significa que a nivel local, cuando Miguel Ángel Yunes fue gobernador aquí y ahora Cuitláhuac, y a nivel federal López Obrador, que fueron en coalición para las elecciones, en realidad no son gobiernos de coalición. No. No son gobiernos de coalición porque para que fueran gobiernos de coalición tendrían que haber cumplido con estos requisitos. Hoy el presidente de la República tendría, para cada nombramiento tendría que consultar al Senado. Hoy el Senado tendría control sobre un programa de gobierno. La verdad es que el programa de gobierno se cambia constantemente porque lo que te dicen es que ahora nuestra prioridad es esta, ahora la prioridad no es esta, ya cambiaron las circunstancias. Debe tener mucho más planeación un programa de gobierno de estos. Sí es cierto que se hace y se puede modificar después, pero tus líneas de acción, tus grandes trazos ahí están. Ha habido gobiernos de coalición, te hablo en Europa, en donde se han tardado hasta 6 o 7 meses para el programa de gobierno, aterrizarlo bien y llevarlo a cabo. Pero no, actualmente
son coaliciones, sí son coaliciones. Y es lo que siempre hemos dicho. O sea, Morena no ganó solo. O sea, ha ganado con el Verde, con el PT y con otros partidos que pueden ser partidos locales. Del otro lado tendría que haber otra coalición. ¿Cuál podría ser la oferta diferente? A mí me parece que quien haga una oferta de gobierno o coalición sí haría una oferta distinta, porque el compromiso se vuelve mucho más de un poder compartido. O sea, la diferencia aquí es que tú quieras ser el que mande nada más o que puedas compartir ese mandar pues con otros y con otras, ¿no? Es lo que a veces no se quiere porque se dicen el poder no se comparte, se ejerce. Sí, en una concepción pura de poder, pero si aquí estás hablando de un gobierno coordinado, pues entonces es un esquema diferente. Una de las ganadoras. ¿Qué tiempo permite, por ejemplo, digamos que hoy son las elecciones, qué tiempo se tiene antes de las elecciones o antes de que vayan los votantes para hacer una coalición de último momento? En la materia electoral, Ajá. tú sabes que hay reglas federales y reglas locales. Entonces, las inscripciones de las coaliciones, por ejemplo, ahora la del Estado de México, estuvo a punto de no firmarse. Y precisamente porque el PRD no estaba conforme con el planteamiento que se estaba haciendo. Entonces, cada legislación te va marcando tu tiempo máximo para la coalición electoral. Lo otro es el gobierno de coalición. ¿En el mismo esquema podrías hacer el gobierno de coalición? Sí, eso lo hacemos nosotros, es nuestro tema. Firmamos nuestro convenio y cuando se gane, procedemos así. Ahora, ojo porque no en todos los estados se tiene regulado gobierno de coalición. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México lo dejamos en la Constitución. O sea, en la Constitución de la Ciudad de México sí está previsto el gobierno de coalición, pero no hay ley. O sea, tú sabes que hay una disposición constitucional y luego hay leyes reglamentarias, leyes que te explican cómo se hacen las cosas, ¿no? Todavía no hay ley. Entonces, los tiempos ahí van a variar. En el caso de la materia federal, ¿cuándo va a ser? ¿Hasta diciembre o cuándo, Camerino? Tú eres experto para la coalición. Ahora sí, Camerino. Yo diría, sí, pero calcula que va a ser diciembre, enero, más o menos, para que tengas la coalición y puedas competir como coalición. Y en algunas de las modalidades que viste ahí, la total, la flexible, la parcial, ¿no? En alguna de esas. Sé que te interesa porque ya les dimos ganadoras aquí a nuestras compañeras de comunicación. Ya lo están viendo más aterrizado. Gracias. Una breve pregunta. Ya que estamos pronto a elecciones, ¿cree usted que el país está preparado para una coalición? Fíjate que la coalición ya la vive y ya la ha vivido, pero sí creo que está preparado para un gobierno de coalición. Es más, el planteamiento que te decía yo del año 2000, fíjate, fue una presión porque obviamente gana Fox, pero lo que quiere construir es gobernabilidad, porque se da cuenta que si no, pues así como que muy fácil no la va a traer, ¿eh? ¿Qué pasó ahorita en Nuevo León? Fíjate el caso de Nuevo León. Nuevo León gana el gobernador, Samuel, ¿no? Pero trae juicio político, porque no tiene gobernabilidad con el Congreso. Entonces, México, ¿qué podría tener en el siguiente escenario? Lo que vivimos fue un fenómeno. Lo que siempre decimos es, las elecciones son únicas e irrepetibles. Si tú quieres hacer el mismo modelo, no va a funcionar. El modelo cuando ganó el Bronco como independiente, ya no se volvió a repetir. Quisieron que después pasara en Guadalajara y quisieron que pasara en la elección tal. No se volvió a repetir. Es más, se apagaron. Después se volvió dificilísimo competir como independiente, porque tenías que reunir una cantidad de firmas que se recurría a lo que pasó, pues que las firmas no eran buenas, ¿no?
Entonces, ¿México podrá hacerlo? Pues yo creo que sí, porque como te decía, desde que lo planteó en aquel debate del Museo de Antropología del año 2000, uno de los pensadores que estuvo ahí, que para mí tiene una visión política fundamental, fue Muñoz Ledo. Muñoz Ledo participó por parte de la izquierda, por parte del PRD, y entre PAN, PRD, PRI, todas las fuerzas que estaban, todos llegaron a la conclusión de que México tendría que caminar hacia un sistema presidencial acotado. Diego Valadez, ¿no?, que es otra persona que ha escrito sobre gobiernos de coalición. Entonces, sí creo que México esté preparado para gobierno de coalición. Yo sí lo creo. Creo que es un momento y hay que conocer más. Por eso les recomiendo este libro, que lo pueden conseguir en Porrúa, que es de un autor de alto prestigio. Es mío el librito, es además muy chiquito, lo pueden leer muy rápido. Pero habla de gobierno de coalición. Entonces, aquí escribimos algunas de esas cosas. Ya tenemos más, ya viene la segunda edición, porque ya hasta la Suprema Corte de Justicia se metió. ¿Traes la resolución de la Corte ahí, Gama? A ver. Mira, fíjate lo que dice la Corte. Lo que ustedes ya saben, lo dijo la Corte, ya hasta se pueden ir a trabajar a la Corte. Ve el segundo párrafo, dice: la Suprema Corte de Justicia determinó, conforme a un precedente de ley electoral de Nuevo León, que el gobierno de coalición en su modalidad electoral es una figura diferente a las coaliciones electorales y su regulación se encuentra dentro de la libertad legislativa de las entidades federativas. Eso ya lo saben ustedes hoy. Eso lo dijo en una acción de inconstitucionalidad la Corte. ¿Por qué? Porque en el Estado de México regularon los diputados y diputadas sin la mayoría, ¿no? Es decir, les metieron una acción de inconstitucionalidad, la fracción de Morena, y quisieron echarles abajo el gobierno de coalición en el Estado de México. Y la Corte les dijo: no, momento. O sea, sí pueden ellos hablar de gobierno de coalición, porque las entidades federativas, dentro de su libertad legislativa, pueden regular el gobierno de coalición. No pueden ir más allá. Eso sí está mal. No pueden ir más allá, porque lo que quiso hacer el Estado de México también es volverlo obligatorio. Entonces eso no lo puedes hacer. Es optativo. Quien gane la presidencia decide si va o no al gobierno de coalición. ¿Lo podemos comprometer nosotros por escrito? Sí. Pero la Constitución no puede decir: oye, es obligatorio que formes un gobierno de coalición. Pues no. Es una forma de gobierno que tú puedes optar. ¿Ok? Pues bueno, rector, creo que… ¿todavía hay alguna más? Adelante, por favor. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Durante su gobernatura en Ciudad de México hubo varias irregularidades. Por ejemplo, un desvío de 1.588 millones de pesos y un presunto caso de espionaje a figuras políticas. Una pregunta: ¿cómo es que un gobierno de coalición, en su opinión, va a evitar este tipo de situaciones? Pues primero yo te diría que hay que estar con la presunción de inocencia, porque varios de los que fueron acusados por esto que tú dices, pues ya tienen amparos. Entonces, lo primero es pues que no hay ese presunto, qué bueno que dices presunto, desvío. Imagínate un desvío de 1.500 millones, pues no estaríamos platicando aquí. Y luego, no, pues olvídate, ya estaríamos quién sabe dónde, ¿no? Salves el que pueda. Y luego hablar de un espionaje, pues ya lo hubieras usado, ¿no? Claro. Esa es una carpeta que iniciaron el día primero de la hora primera de gobierno. Y hasta ahorita no conozco un solo material del espionaje. Claro, pero mi pregunta fue, ¿cómo usted, en su opinión, un gobierno de coalición puede evitar este tipo de situaciones? Eso no lo puedes evitar porque es parte de la condición humana. O sea, es como si te dijera, en este momento puedes eliminar el Código Penal. Pues no, porque va a seguir habiendo homicidios.
sea, ¿cómo evitas con un gobierno de coalición que haya homicidios? Pues va a seguir habiendo homicidios. ¿Cómo evitas con un gobierno de coalición que haya violencia familiar? Pues va a seguir habiendo violencia familiar. ¿Cómo evitas con un gobierno de coalición que haya desvíos? Pues va a seguir habiendo desvíos. Por eso tienes los órganos de Contraloría. Y las Contralorías son las que determinan. Claro que cuando tú quieres hacer algo mediático, pues también lo puedes hacer mediático. Cuando tú tienes el control de esos órganos, así lo puedes hacer. Conocemos muchos casos, no uno, muchos. Pero el gobierno de coalición para lo que te sirve es para poder tener gobernabilidad. Gobernabilidad. Tampoco es una varita mágica, para que todo sea felicidad. Eso solamente en Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Eso sí, eso sí, eso sí, porque las fuerzas políticas que están involucradas en el gobierno de coalición tienen una misma agenda, y en esa misma agenda puede estar el desarrollo federal. Si está el desarrollo federal, quiere decir que vamos a hacer un reparto de esos recursos, por supuesto, en esas direcciones. Sí, eso sí. O sea, lo que sea de necesidad pública, sí lo podemos pactar, sin ninguna duda. Ok. Ajá, bueno, y nada más con lo que decía el compañero, tal vez lo que se podría hacer sería como que las sanciones a quienes falten a la ley en diferentes áreas, no sé cómo se diga a nivel abogacía y todo eso, pero creo que si las sanciones fueran más severas, con más años tal vez de estar en la cárcel, o monetariamente las multas más elevadas, se empezaría a evitar un poco más esos desvíos y todas esas cosas que comete, como decía, que son de cuestión humanitaria. O sea, al final de cuentas no vas a cambiar la forma de pensar de todo un país, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo. Correcto. Entonces creo yo que tal vez las sanciones, si fueran más severas, ayudaría mucho. Eso que tú estás diciendo se llama prevención general en materia de derecho penal. La prevención general opera con la amenaza, o sea, la amenaza de la ley. Hoy tienes una amenaza penal de las más altas, porque los delitos de servidores públicos hoy se sancionan con prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que no hay derecho a fianza. Hoy está altísimo y hoy las consecuencias monetarias están de lo más alto que puedas imaginarte. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha dicho es que ya no debe de existir la prisión preventiva oficiosa, sino que todas debieran de ser justificadas. Es decir, porque si no, en cualquier tipo de delito de servidores públicos, fuere cual fuere, va a venir una prisión preventiva oficiosa. En cualquier robo a casa habitación, fuere como fuere, va a haber prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que acaba de recomendar la Corte Interamericana a México, que lo elimine. Entonces, más que eso, yo te diría, es que debemos hacer caso a lo que digan las auditorías. Y si una auditoría le está diciendo a un gobierno que está bien lo que hizo el otro gobierno, debiera de tomarlo ya como es, porque ese es el órgano de auditoría, y no permitir que sus fiscalías hagan lo que quieran. Porque ese es el problema, que verdaderamente no estamos viviendo con fiscalías autónomas, sino estamos viviendo con fiscalías que todavía tienen un interés político. Se planteó lo de la Fiscalía Autónoma, pero todavía no se ha consolidado. Entonces, el punto me parece a mí que para que esto pudiera ser erradicado es que tengas mucho más auditorías y que esas auditorías pudieran tener un efecto vinculatorio mucho más fuerte para todos los efectos. Es como prevención, ¿no? Es como si te dijeran a ti, oye, te estás gastando mucho dinero. Ah, bueno, fíjate que tu primo va a llevar las cuentas de cuánto estás gastando y te va a marcar cada vez que te estés excediendo. Pues te llega la prevención y dices, oye, sí me estoy pasando, ¿no? O estás llegando muy tarde, ya te estás desvelando todos los viernes. Ah, pues te vamos a mandar una alerta de
que te estás desvelando demasiado. Ah, pero si no hay esas alertas, entonces te sigues desvelando durante 5 años y cuando te imagines, pues ya tu salud se acabó. La prevención, me parece que ahí es donde está la clave, hacer mucho más esquemas preventivos. ¿Alguien más? Ah, ese es un anuncio para el rector y para ustedes también. Tenemos un programa en el Senado que se llama 10 por México. Ese programa, aunque ustedes no lo crean, participan hasta jóvenes de preparatoria. Y cuando concluyen en 10 por México, vamos a hacer la letra más grande, yo creo, Gama, porque ¿verdad que no se ve hasta allá atrás? Sí, ahora sí. Bueno, entonces cuando concluye este programa, si ustedes hoy se inscribieran a ese programa, en 10 sesiones, que son los sábados, ustedes podrían hacer una iniciativa de ley, un punto de acuerdo, y sabrían perfectamente cómo funciona el Congreso, cómo funciona el Congreso de su estado, además, porque el programa lo llevamos a los estados. Actualmente se está llevando a cabo la 7ª, mira, así empezamos, ahora ya estamos en la generación 7, ahorita tenemos 6 y acaba de empezar la 7, pero ya tenemos Guerrero, Yucatán, Puebla y Tabasco, ya ahí lo hemos llevado a los congresos y se ha desarrollado. Las invito y los invito para que participen con nosotros. Ahí está lo que pasa en 10 por México es que los chavos, las y los chavos que participan interactúan en el pleno del Senado de la República. O sea, ahí es donde presentan su iniciativa. Están sentados en los escaños donde están las senadoras y los senadores. Participan del inmueble. Entonces, cuando los llevamos a los estados, por ejemplo, aquí, si lo trajéramos a Veracruz, ustedes estarían en el Congreso del Estado y ahí presentarían sus iniciativas. ¿Por qué le digo al rector que lo involucramos en este programa cuando se dé? Porque se necesita profesorado del Estado, porque nosotros no cobramos, es gratis. Entonces, no le cobramos a los jóvenes que participan acá. Hoy ya llevamos, yo calculo como 1,500, ¿sí? Más de 700 que han presentado las iniciativas, que han presentado puntos de acuerdo, 200 o 900, ¿sí? Debemos con esta generación llegar como a 1,500 ejercicios. Y la verdad se vuelve muy gratificante cuando ves ahí que presentan sus trabajos. Ha habido chavos que lloran en el pleno cuando presentan sus iniciativas. Entonces es verdaderamente padrísimo. Ojalá ustedes pudieran llevar a cabo este ejercicio. Luego les voy a pedir que tengan más. Es plural. Miren, fue una idea del PRD y por eso de repente ven colores amarillos. Sí, pero participan de todos, participan de Morena, participan del PRI, participan del PAN, participan de todos los partidos, porque así es el Congreso. Ni modo que dijéramos, no, nada más van a ser de tal partido. No, participan de todas las fuerzas políticas. Lo que nos interesa es la capacitación y eso sí está garantizado. Con nuestro programa la capacitación está garantizada. Cualquiera de las que participe o de los que participe en él, está garantizado que va a poder hacer una iniciativa. Rector, muchas gracias. Perfecto. No, pues muchas gracias, senador. Muchas gracias a los jóvenes también. Creo que redondeando, se está en la construcción de una democracia más justa para todos, de una democracia que tiene que ir cambiando y que tiene que ser inclusiva y participativa. Eso es un gobierno de coalición. El gobierno de coalición es inclusión, es escucha, es hacer ciudadanía, como hace un momento lo generamos. Qué bueno que podemos ahora diferenciar, ¿no? Y además, qué bueno saber que existe algo diferente para poder gobernar el día de hoy. Que existe algo diferente en donde podemos hacer pactos por un México que se desarrolle, por un México que tenga mejores oportunidades para todos. Senador, de verdad, muchísimas gracias por este brevario cultural y jurídico
¿no? Qué bueno por los que participaron, por los que no. Hay que echarle más galletas para seguir participando. Acuérdense que esto se construye a través del diálogo. El conocimiento se construye también a través de la vivencialidad y del diálogo. Y este tipo de espacios en donde podemos escuchar todas estas reflexiones, es importante que las apropiemos, que las usemos, que las pensemos, que las reflexionemos y al final las transformemos para nosotros mismos. Muchísimas gracias, senador. Ha sido un placer tenerlo aquí en la Universidad Ives. Muchísimas gracias a los jóvenes, a los maestros, a Marta, por estar por aquí. Sí, muchísimas gracias. Es así como hemos llegado al final de esta plática. Agradecemos su participación. Buenas tardes y pasen un excelente fin de semana. ¿Ok? Una foto, sí, por favor, adelante.